Y voy a poner la presentación y déjeme ver si todavía tengo aquí el ejemplo que hemos venido trabajando. Déjeme borrar unas cosas que no ocupamos. Listo, aquí tengo, esto no es de esto. Ay, qué madre, yo creo que lo había borrado. Bueno, no importa, ahí lo voy construyendo en el camino. Y déjenme abrir la presentación, especialmente de la temática de categorías. Entonces, ajá, aquí está. Y voy a abrir un nuevo Word. Listo, ahí está. Ok, vean. Entonces habíamos quedado el martes pasado en el tema y concepto de lo que es una categoría, donde también les había hecho una pequeña diferenciación o una explicación muy rápida con respecto a los tipos de enfoques y de dónde viene más el concepto de categoría en función o en diferencia a lo que es el concepto de variables dentro de los términos de investigación, donde establecemos que el término variable es más utilizado en el tema de investigaciones tipo cuantitativas y el término categoría más para lo que son cualitativas, porque en el término de categorías lo que nosotros vemos son como temáticas que son elementos no observables directamente porque no son mediciones, sino que parten más como de una interpretación y un análisis, que precisamente por eso es que hemos hablado de que en este momento ustedes van a trabajar las que se llaman deductivas, porque son más a partir de su experticia dentro del tema de estudio de su proyecto y que está muy orientado porque están trabajando tal vez en su organización y también a partir del conocimiento que han venido adquiriendo ustedes como resultado de la formación durante 2 años. Entonces de ahí es donde salen todos estos conceptos o elementos que van a incorporar inicialmente. Y van a ver después a posterior algunas que pueden ser que incorporen u otras que puede ser que más bien eliminen o modifiquen, porque desde el análisis de datos van determinando qué es lo que realmente ocupa. Y ya más o menos les había establecido unos ejemplos que había mostrado en esta presentación, pero que obviamente los borré, en función de elementos de estudio o ejemplos que tenemos. Entonces, también lo que les había explicado es que las categorías, en función de cada objetivo, me va a generar como un tipo de entregable. Entonces, esos entregables que nosotros tenemos o subproductos es lo que también después va a ayudar a definir el alcance. Entonces, vean que aquí hay una cuestión que no sé si están notando. Uno trabaja primero la definición del problema, sección 1.2. Luego vamos a trabajar la definición de objetivos a partir de lo que en el problema vimos, sección 1.3. De los problemas, digo, del problema, tomando en cuenta elementos causales, junto con la definición de objetivos, nos vamos a ir a la sección 3.1, que es el cuadro que estamos viendo acá, y con eso vamos a definir las categorías de estudio. Y teniendo las categorías de estudio, nos vamos a devolver a la sección 1.4 que se llama alcance. Ustedes dirán, pero ¿por qué no se hizo secuencialmente? Bueno, porque es que el elemento categoría se considera más un elemento dentro de la parte metodológica, que no crean que no existe una propuesta de cómo hacerlo un poco más, digamos, visual el proceso y seguirlo más desde el punto de vista metodológico, que hay unas propuestas por ahí que hemos trabajado que espero ver si las podemos ya concretar de aquí al otro año. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué me devuelvo al alcance hasta tener una vez las categorías? Por esta misma relación que está aquí. La relación lo que hace es que al final yo ya puedo visualizar a partir de las categorías y contraponiendo contra los diferentes objetivos, puedo establecer cuál es el posible entregable. Y esa sumatoria de entregables o productos es lo que finalmente termina definiendo el alcance. ¿Ven? Aunque en la explicación de alcance hablamos mucho de su relación con respecto propiamente a cada objetivo, en realidad también la relación va establecido en función de la fase. Si bien es cierto, ya el objetivo per se, cuando está establecido, define un entregable, que el entregable es lo que nosotros llamamos la respuesta al qué, en realidad el contenido completo de lo que es el alcance que vamos a tener por cada fase del proyecto, que la sumatoria de todo eso es el alcance completo del proyecto, se define cuando tenemos las categorías. ¿Ven? Entonces, por eso es que el segundo entregable, ustedes ven que dice que el segundo entregable es objetivos, categorías y alcance. Pero las secciones es objetivos, alcance y categorías, porque corresponde a la sección 1.3, 1.4 y sección 3.1 del documento.
Eso es lo que compone el segundo entregable, que es el entregable que ustedes hacen de hoy en 8, precisamente. Entonces, repitiendo para que lo tengan ahí en el video queda, ¿qué es lo que es el entregable 2 de la otra semana? Sección 1.3, objetivos. Sección 1.4, alcance. Y sección 3.1, categorías de estudio, únicamente las primeras 4 columnas del cuadro. No se incluye dentro del entregable ni explicación en prosa de la sección 3.1, ni la columna de preguntas generadoras, ni la columna de técnicas, ni de herramientas. Ninguna de esas 3 columnas se incluye. Las únicas columnas que se incluyen en el entregable 2 corresponde al nombre de la categoría, definición de la categoría, de nombre de las subcategorías y definición de las subcategorías. Eso es todo lo que incluye de esa sección 3.1, el entregable de la otra semana. Dijo alguien, repito, entregable número 2, objetivos, sección 1.3, alcance, sección 1.4 y la parte categorías, que son las primeras 4 columnas. Eso es el entregable 2 de la otra semana. Andrés. Profe, tenía la duda si tendremos como comentarios del entregable que damos hoy como para insumo Sí, para la próxima semana. Ok. sí, digamos, lo que ustedes entregan hoy, yo lo termino de revisar, espero, de aquí al domingo, máximo lunes. En los proyectos que yo bueno, no sé si les haya dicho o no, proyecto que yo vea que todavía no está alineado ni a la maestría o proyecto que todavía siento yo que en el problema desde mi evaluación le está haciendo falta de por dónde va, no tanto por un tema de evidencia, sino por un tema de qué es lo que están tratando de establecer como problema, yo lo devuelvo sin evaluación y le digo a la persona, tiene tanto tiempo para poderlo mejorar. Aquellos proyectos que yo ya veo que sí, la parte del problema vamos bien, se entrega con la respectiva evaluación y con la respectiva comentarios al documento. Entonces ahí va el documento completo, no solamente la evaluación, sino también toda la revisión dentro del documento. Y yo espero tenerlo de aquí al máximo el lunes. ¿Alguna otra duda, consulta de esa parte? No. Ok, entonces vean, teniendo claro este antecedente, que fue lo que nosotros vimos la semana pasada, entonces me voy a ir precisamente ya a trabajar en un documento aparte. Entonces, vamos a poner aquí, problema, que es más o menos el caso que hemos venido trabajando. Eh, proyectos no alcanzan resultados esperados. Profe, Causas, ajá. estamos viendo la presentación. Ah, ok, voy. Entonces, claro, pensé que estaba compartiendo toda la pantalla. Que ahí está la presentación y ahí debería estar el Word. Sí, Perfecto. Ok. Causas, está personas y su conocimiento. Ajá, conocimiento. Empirismo. Y lo otro, bueno, empirismo, o sea, métodos no estructurados. Experiencia, nada más, por ponerlo así. Elementos principales. Vean que no está haciendo la reacción como tal. Y un tercero podría ser ujú, el tercero podría ser, bueno, eh, no tener indicadores de desempeño, algo así. Esa podría ser varias ideas. Ahora bien, objetivos. Suponemos que el objetivo general es no sé, desarrollar la gestión de proyectos. No voy a escribir el objetivo completo porque no hace sentido. Nada más la idea general. Específicos. Entonces, tal vez el primer específico podría ser, ay, perdón, no era para abajo, más bien para arriba, hacerlo más grande. Este, análisis de prácticas actuales. El segundo sería identificación de prácticas.
La tercera sería análisis de prácticas, identificación de prácticas, elaboración de un marco de trabajo. Y lo cuarto sería una estrategia de implementación. Entonces, aquí es donde nos vamos al cuadro. Yo aquí voy a insertar un cuadro que nada más va a tener cuatro columnas. Y la primera columna se va a llamar categoría, la segunda se va a llamar definición de la categoría y marqué tres, no puede ser. El cuarto se va a llamar subcategorías y definición de la subcategoría. Eso es lo que tenemos. Ok. Entonces, aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño para ir revisando. Este es el problema, estas son las causas, estos son los objetivos. Los escucho. ¿Qué propondrían ustedes como un elemento o categoría de estudio? ¿Cuál sería una propuesta que ustedes harían inicialmente? Una categoría, no estoy dando todavía la construcción completa, nada más dígame en categoría. Prácticas empresariales, profe. No, ¿Prácticas empresariales de qué? de gestión de proyectos. Ah, ok, muchas gracias. Entonces serían prácticas actuales de gestión de proyectos. ¿Sabes por qué te predije prácticas de qué, verdad? Porque hay que ser específico, profe. Ah, exactamente, porque ustedes están estudiando un área disciplinar que se llama gestión de proyectos, porque prácticas empresariales es muchas. Si yo estuviera estudiando administración de empresas, sí, prácticas empresariales en general, pero esto es gestión de proyectos, así que, por ejemplo, una práctica empresarial podría ser el modelo de forma de que se hace la contabilidad de la empresa. Y eso no nos interesa como gestión de proyectos, pues nosotros vemos la parte de costos de proyectos, no la contabilidad de la empresa. Entonces, ese es un detallito y un cuidado que tienen que tener. Entonces, para confundir y usar los conceptos como tiene que ser, ok. Esa puede ser una categoría. ¿Qué otra categoría consideran que puede estar ahí? Otra más. ¿Qué otra categoría creen ustedes que puede estar dentro de estos elementos que están ahí arriba? Profe, marcos de trabajo. Exactamente. Entonces sería marcos de referencia en gestión de proyectos. ¿Qué más creen ustedes que puede andar por ahí? Vean que estoy haciendo nada más un lista ahorita. Vean todos los elementos que están ahí. ¿Qué más incluirían? Tal vez la parte de estrategia de implementación, Mm, gestión de proyectos, no, no sé. no, porque digamos, usted lo que me dice es propiamente la estrategia de implementación es un resultado del objetivo. Y yo dije que una categoría no puede ser un resultado como tal, porque ese es el producto que obtenemos del objetivo, ¿ves? Entonces, el producto del objetivo no es categoría, es el elemento que yo estudio para llegar al producto. Entonces, no sé, por A o por B, si alguien me dice la estrategia empresarial de la empresa, bueno, esa podría ser. Depende de cada proyecto y depende de lo que indique el problema, podría ser que esa aparezca, pero no significa que todo la ocupa. Por ejemplo, si yo estoy haciendo muy un enfoque a mi propio departamento como tal y no es un tema de proyectos estratégicos, entonces yo no tengo por qué estudiar la estrategia de la organización porque en realidad yo, por ejemplo, estoy trabajando con mis proyectos como departamento. ¿A qué me refiero a eso? Vean, supongan este ejemplo que les voy a poner. Trabajo en la Caja Costarricense del Seguro Social y soy del departamento de mantenimiento de un hospital específico y yo hago proyectos de mantenimientos, proyectos de renovación de infraestructura y demás. Algunos de esos proyectos puede ser que son de gran escala y terminan subiendo hasta el marco completamente estratégico, pero
digamos que la estrategia de la organización es brindar servicios en términos generales, ¿verdad? Entonces, estos proyectos que se hacen desde el punto de vista, por ejemplo, infraestructura hospitalaria, como por ejemplo el cambio completo de todo el grupo electrógeno que termina siendo el proyecto dentro de ese hospital, no es que está alineado a la estrategia, pero es algo necesario que normalmente hay que estar haciendo. Entonces, en un caso como ese, si el planteamiento del problema fuera para una situación como esa, yo no tengo por qué ni siquiera ver la estrategia empresarial de la caja, porque ya esos son proyectos que nacen por mi función, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el proyecto estamos hablando de que los proyectos estratégicos son los que no están dando resultados. Y tal vez otra causa que surge por aquí es que no hay alineamiento de los proyectos con los objetivos de la empresa. Entonces, en un caso como ese, Hillary, ahí sí podríamos decir que la estrategia empresarial sí podría ser un elemento de estudio. Profe, tal vez los indicadores de desempeño podría ser otro. Exactamente, vean, ahí, por eso vean que ya van agarrando la idea. Ahora, indicadores de desempeño de quién, ¿verdad? De los proyectos, porque no puede ser los de la empresa, Los proyectos, ajá. exactamente, de los proyectos. Ya van agarrando la idea, por eso es que les dije, vayan diciéndome, indicadores de proyectos podría ser que sea un elemento de estudio porque aquí dice que no hay indicadores de desempeño. En ese caso, podría ser que podría ser un elemento, indicadores de los proyectos, puse, perdón, indicadores de desempeño de los proyectos. Entonces, como está como una causa, podría ser un elemento que yo ocupe estudiar dependiendo de lo que yo quiera hacer en la solución. ¿Ven? Entonces, en ese caso, sí es un elemento de estudio. Pero si, por ejemplo, yo no lo tengo como un elemento y no está asociado con un tema de desempeño, por ejemplo, el tema de causa, sino que puede ser otro elemento, entonces ahí en un caso como ese no se da necesariamente estudiarlo como categoría. Profe, y otra cosa, Gila Ajá. decía que la parte de implementación, usted decía que no, pero s- una categoría podría ser las fases de la gestión de proyectos o no. No, porque es que cuando te referís a fases pensando en producto, no. Si usted estudia Ujú. ya los marcos de referencia, ahí es donde usted está viendo los grupos de procesos, ¿verdad? Ahí es donde Estamos iría la implementación, digamos. Es que no es tanto la implementación sería una estrategia de implementación es un Ajá. resultado del proyecto que es la cuarta fase. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a este gráfico, que era lo que les mostraba, la cuarta fase se llama estrategia de implementación, así se llama la cuarta fase. Entonces, no es una categoría de estudio, más bien es qué elementos tengo yo que estudiar para que esta estrategia sea válida. Más bien es lo que elementos debería estudiar. Por ejemplo, un caso que a ustedes se les está yendo aquí. Ay, perdón, para buscar bien el archivo. Aquí está. Yo les puse aquí personas y su conocimiento. Entonces, ¿por qué no hemos puesto recurso o el nombre que le quieran llamar desde el punto de vista como administradores en recurso humano en gestión de proyectos? Obviamente, recurso humano de la empresa. Podría ser una capacidad. Ahora, ¿qué pasa? Si yo pongo esto como categoría, y yo pusiera por aquí categoría, recurso humano, y yo veo la fase de implementación, déjeme nada más trasladar aquí como este cuadrito y pegarlo acá. ¿Qué subproducto o subentregable verían aquí? ¿Cuál sería un subproducto de estudiar el recurso humano en la fase donde yo creo una estrategia de implementación? ¿Qué podría ser un pequeño subproducto acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué parte de la estrategia de implementación podría tener relación con el recurso humano? Capacitación, profe. Ajá, Eso iba a decir. eso, una El capacitación. enemigo.
Y un plan de inducción. Entonces ya ustedes saben que la estrategia de implementación por ese cruce de categoría con la fase de implementación, esa estrategia va a incluir un plan de inducción, porque ahí estoy trabajando la categoría de recurso humano, que es un elemento que dentro de la causa se menciona. No les voy a proponer dentro de la solución toda una capacitación completa que hay que dar, no, pero dentro de la estrategia de implementación les puedo proponer un plan de inducción sobre lo que es mi solución, que es lo que yo ocupo, que ellos aprendan a usar, más allá de decir, es que todo el mundo ocupa sacar una maestría en gerencia de proyectos. ¿Ven dónde trabaja la relación categoría con las fases? Por eso que le decía yo que la estrategia como tal no es en sí una categoría, es lo que es el resultado. Y ese resultado de esa fase se compone de los productos que hagan cruce con las categorías. Profe, Así, señor. ¿cu- ¿cuántas categorías entonces debemos de crear? Ahí es donde va el tema, por eso les dije que el martes pasado, que tenemos dos visiones, la minimalista y la del todo. Pero el ejercicio siempre hay que hacerlo de la misma manera. El ejercicio es primero apuntar todo lo que ustedes crean que es una categoría. O sea, al inicio tienen que poner todo lo que crean que es una categoría con este mismo análisis que estoy haciendo, o sea, tratando de visualizar. Vamos a ver, algo que quede claro. Yo sé que esto para ustedes es nuevo. Y en este momento me imagino que deben de estar haciendo hasta ojitos chinos para tratar de ver cómo entienden esto, porque son conceptos que no son conceptos tangibles dentro de las profesiones de nosotros, ¿verdad? No es como cuando a mí, por ejemplo, me dicen, diseñes el consumo de una casa, para mí eso es muy tangible porque el consumo de una casa viene desde lo que es el diseño de un circuito, cuánto es la potencia normalmente de diseño de un circuito, y que uno establece cálculos numéricos y calcula todo y listo, ¿verdad? Y hay un método y un mecanismo de hacerlo. Aquí, que es un enfoque más valorativo, el tema es ese, que uno podría casi que defender que cualquier cosa es categoría, pero entonces es donde viene este otro tipo de análisis, que es el que les estoy tratando de explicar, porque es más propio de uno tratar de entender el concepto, porque estos son más como conceptos. Entonces, ¿qué pasa? La técnica inicial y el paso inicial siempre va a ser, trate de poner todo lo que considere que es parte o lo que puede ser una categoría. Una vez que tenemos esa lista inicial, voy a comenzar a hacer lo que se llama la categorización, que es encontrar qué se puede relacionar qué con qué, para saber si puedo ir reduciendo y haciéndolo más sintético o si más bien voy a ocupar más. Y se van a dar cuenta que no hay una única versión. Y ahorita vamos a darnos cuenta que no hay única. Por eso estoy sacando ahorita nada más el listado. Por eso les estoy preguntando si encuentran algo más. Si ustedes me dicen, ya no encontré nada más, me voy con estas cinco y comenzamos a organizar la idea. Yo sí les voy a agregar una que no se les puede olvidar. Normalmente no se les puede olvidar. Si bien es cierto, aquí estoy trabajando lo que es la elaboración de un marco de trabajo, no se les olvide que existe el elemento base de por qué estamos haciendo la gestión de proyectos, que son los proyectos de la organización. Ese es un elemento que en un caso como este no puede faltar. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago entonces yo un análisis de prácticas actuales si no analizo primero cómo son mis proyectos? Y esa es otra cosa que quiero y ojalá anóteselo por ahí, háganse un cartoncito, póngase un post-it, no sé, lo que sea, pero esto anótenlo en cualquier lugar. Dentro del capítulo 4 hay del que le toque que yo lea y que hace primero el análisis de prácticas y luego ponen a la sección siguiente el tema de análisis de los proyectos de la organización. ¿Por qué esa secuencia está mala? Porque podría englobar como todas las prácticas de lo operativo de la organización y no enfocarse en los proyectos. Va más o menos por ahí. Está mal porque hago primero el análisis de prácticas, pero yo le hago la pregunta, ¿y contra qué entonces está analizando las prácticas y todavía ni siquiera sabe cómo son sus proyectos? Si yo no he analizado los proyectos y yo no he analizado en términos generales poder definir qué requisitos ocupan esos proyectos, qué son las necesidades de esos proyectos, entonces ¿cómo yo hago análisis de prácticas de gestión si ni siquiera lo estoy analizando contra lo que yo ocupo?
Entonces, ¿qué pasa? Mágicamente dice, bueno, es que esta práctica no es una práctica que el PMBOK diga. Y en ese momento, y así con toda la conchada, y suena feo, es, ¿qué les importa lo que diga el PMBOK? ¿Qué les importa lo que diga Scrum? Bueno, si la empresa lleva por un marco definido y ya la empresa lo tiene como política, ahí obviamente sí está bien, estamos de acuerdo. Pero si la empresa no tiene una política definida, no es un marco definido, entonces inicialmente no importa lo que digan los diferentes marcos de referencia. Yo voy a analizar lo que, por ejemplo, Miguel comenzó a desarrollar como un posible herramienta de costo o herramienta para definir presupuesto de un proyecto, o sea, fue lo que Miguel definió, que es una práctica que estoy viendo que la mayoría de directores de proyecto comenzaron a copiarle porque tal vez Silvia lo copió, tal vez Cintia lo vio bien y comenzaron a usarlo y entonces yo tengo 10 directores y ya hay 4 usando eso, entonces voy a ir a analizar esa práctica, pero no la voy a ir a analizar simplemente para ver si cumple con lo que el PMBOK dice, no, la voy a analizar en función de lo que los proyectos y los requisitos de los proyectos me solicitan en el tema de qué presupuesto ocupa, qué tan detallado lo ocupan, qué elementos hay que considerar en esa herramienta. Entonces, por eso tengo que analizar primero los proyectos para poder identificar de estos requisitos o lo que llamaríamos necesidades, y con eso me voy a las prácticas y entonces ahora sí. Ese, mira, lo que Miguel se desarrolló, mira, sí cumple con el requisito este, pero está dejando de lado este otro. Ok, valoración general. Es una práctica que podría utilizarse porque términos generales en un 80% ya está satisfaciendo, pero está quedando débil en tal punto. Ese es un análisis. Entonces, esa herramienta, ¿qué pasa con ese escenario que les acabo de decir? ¿Ustedes la podrían incluir o no en su solución? Ya en la vida real, si yo encuentro que alguien hace una práctica, esa práctica la valoro y me doy cuenta que la mayor parte de la herramienta como tal funciona y ya la gente la ha comenzado a culturizar, en la vida real, ¿qué hago? ¿La uso o no la uso? Yo diría que sí, profe. Exactamente, ese es el punto. Entonces, no es pecado porque nosotros no les pedimos a ustedes decir, no, es que todo está malo, vengan a hacer solo cosas nuevas. No. Y eso quiero que lo tengan claro. Su proyecto no es para decir que todo está malo en su empresa. Si eso que Miguel hizo, vemos que funciona porque con ese proceso analítico me aporta valor, qué lindo. Me puedo traer esa herramienta, lo pongo en la solución y tal vez le hago una mejora pequeña. Dos cosas importantes. Se demuestra que ustedes entendieron la organización. Eso es, están entendiendo que no todo siempre hay que hacerlo nuevo. Y el otro punto que es la gran ganancia. El otro punto de la gran ganancia es que a nivel de esfuerzo es hacer una mejora sobre una herramienta y no inventarse algo nuevo. Entonces también es menos tiempo para ustedes. Pero surge de un análisis que me determinó que la herramienta aportó valor. Por eso, si a mí me toca como lector, y yo siempre veo eso, que ponen primero las prácticas y luego los proyectos, entonces ya para qué analizaron los proyectos. Sí, cuando se lee todo el análisis de prácticas, nunca hablaron de los proyectos. Entonces, parece que agregan la parte de proyectos porque hay que agregarla, pero no entienden el sentido lógico de ese análisis. Porque al final, los grandes interesados, haciéndolos como si fuera ¿cómo es que se llama esa figura literaria que uno le daba características humanas a objetos, que en este caso serían los proyectos? Personificación. Esa misma, una personificación, entonces personificando los proyectos, entonces eso es lo que los proyectos necesitan, ese es el gran sujeto de estudio aquí. ¿Qué es lo que los proyectos ocupan? O igual, hacen un proyecto en portafolio y ponen ahí prácticas actuales de gestión de portafolio, pero ahí vienen cuál categoría no ponen, ahí vienen cuál categoría es la que uno vaya, analiza y no pone. ¿Algún valiente o valienta que me quiera decir? Bueno, más bien, ¿algún valiente o alguna valiente que me quiera decir? A ver si quieren batear cuál es la categoría que no pone. A ninguno se le ocurre.
El tema tiene que ver con portafolio de proyectos. Pone la categoría gestión de portafolio o prácticas actuales de portafolio. Pero adivinen cuál es la categoría que nunca ponen. Proyectos. El portafolio. Porque si yo estoy hablando de que voy a estudiar las prácticas con las cuales gestiono el portafolio, la categoría portafolio debería existir. Porque ya es lo mismo que proyectos y gestión de proyectos. Si yo hago la gestión de portafolio, ¿cuál es el elemento base? El portafolio. Y yo debería estudiar en un proyecto así el portafolio, porque el portafolio es necesario estudiarlo para ver cómo es su composición, qué clasificaciones de proyectos están dentro de eso, qué se solicita para ingresar al portafolio, eh, más o menos, bueno, cuál es la estructura, tamaño del portafolio, qué tanto consume, el alineamiento del portafolio en función de los objetivos. Todos esos elementos tendría que estudiarlos en el portafolio para saber si lo que yo estoy trabajando como prácticas de gestión de ese portafolio son válidas o no. Profe, Ajá. una pregunta, pero ¿en qué momento entran las subcategorías? Porque ya ahí estamos hablando, digamos, ¿en qué momento nos damos cuenta que no estamos generando demasiadas categorías o redundando? Porque ya ahí mencionamos, por ejemplo, tres básicas en ese proyecto. Proyectos, una de proyectos de portafolio, otra de portafolio. O sea, ¿en qué Bueno, momento no se nos eso, hace como un árbol súper voy un grande? poquito, Noelia. El de portafolio no es para este ejemplo que estoy haciendo, ¿verdad? No, Ok. por ejemplo, en este ejemplo puntual que acaba de mencionar del Ujú. portafolio, pero ¿en qué momento nos damos cuenta que o es demasiado grande el árbol o es necesario ya establecerlo como una subcategoría? El tema de todo esto es que es un tema de pericia de ustedes. Por ejemplo, cuando yo les digo que paren de sacar categorías, cuando ya a ustedes no les da más. Digamos, en este momento, si ya uno hace un análisis de este listado de categorías que tenemos aquí, para comenzar ahora sí a ver subcategorías y cómo ordenar esto, la pregunta que yo les digo es, todos estos elementos que están aquí, que hemos apuntado como prácticas actuales, marco de referencia, estrategia, indicadores, recurso humano y proyectos de organización, abarcan todos los elementos que fuimos relacionando con respecto al problema. Esa es la pregunta a resolver, Noelia. Si ya ese primer listado ve y desde el punto de vista como temáticas me cubren todo lo que en el problema puse como causas y el problema en sí, entonces significa que ya tienen un primer listado con el cual comenzar a trabajar. Ok, ¿Ve? gracias. Ahora, por ejemplo, si yo saco este del alineamiento con los objetivos de la empresa, porque no era un tema en el original, entonces la pregunta es, ¿hay alguna categoría que sobra? La categoría de la estrategia empresarial sobraría, porque no es un elemento mencionado como elemento de estudio. Pero sí tenemos un problema multifactorial. ¿Ven? Por eso es que se llaman deductivas, porque todavía no tenemos realmente resultados de campo. Es por el conocimiento que tuvimos. Bueno, hay unos resultados de campo que vienen con el problema, obviamente, pero hay un tema de conocimiento también. Por ejemplo, esta que surge como proyectos de la organización, surge por el conocimiento y pericia de uno como investigador que sabe que si yo estoy hablando de gestión de proyectos, entonces implica que yo tengo que hablar de proyectos, que es mi elemento base. Entonces, vamos a hacer esto. Yo voy a copiar esta misma tabla y la voy a poner aquí, porque voy a trabajar dos posibles modelos de categorías. Entonces, voy a reducir esto para dejar aquí una tabla. Empecemos analizando. Prácticas actuales de gestión de proyectos, marcos de referencia en gestión de proyectos, indicadores de desempeño de los proyectos, recurso humano de la empresa y proyectos de la organización. Voy a hacer un primer ejercicio de cómo más o menos yo usaría los criterios para un cierto acomodo. Y en la segunda tabla vamos a acomodarlo un poco diferente. No les voy a pedir tanto participación como para que ustedes vean más o menos el criterio que uno usa. Ok, vean, prácticas actuales de gestión de proyectos, marcos de referencia de gestión de proyectos, si ustedes se dieron cuenta, tienen una palabra en común o un concepto en común que es gestión de proyectos. Entonces, si yo quito esto de acá y quito esto de aquí,
Ay, perdón. Acá. Y quito esto de acá porque los dos hablan de gestión de proyectos. Yo podría decir que tengo una categoría que se llama gestión de proyectos, que como temática amplia, al menos me abarca, como temática amplia, abarca lo que son las prácticas actuales, que ya no tendría que ponerle gestión de proyectos porque la categoría es gestión de proyectos, y los marcos de referencia porque son marcos de referencia en gestión de proyectos. Entonces ven cómo la temática gestión de proyectos es más amplia que las dos subcategorías, pero las dos subcategorías pertenecen a la temática o tienen de cierta manera relación con gestión de proyectos. Esa es una manera de integrarlo. Otra integración que podría tener es indicadores de proyecto, lo paso como categorías. Proyectos de la organización, porque son propiamente, como decir, un elemento completamente independiente, lo paso acá. El recurso humano de la empresa lo podría dejar aparte, pero podría ser que haciendo el análisis, entonces agrego otro elemento principal en el tema de proyectos, que podría ser características, características de los proyectos. Y aquí, más que hablar de indicadores, sería el tema o la temática desempeño de los proyectos, porque estos dos elementos son relacionados con el tema proyectos de la organización. Y ahí entonces proyectos queda como una subcategoría que tiene dos subcategorías. ¿Ven? Y recurso humano lo podría dejar solo. Puede quedar como una categoría que no tiene subcategoría de ese primer listado. O puede ser que yo diga, bueno, pero es que el recurso humano es como un elemento contenido dentro de la gestión. Entonces podría ser que alguien dijera, voy a agregar una línea adicional acá, déjeme ver si puedo. Insertar fila en la parte inferior, ajá, acá. Entonces me traigo marcos de referencia y me traigo recurso humano de la empresa en gestión de proyectos, porque lo considero un elemento dentro de la temática gestión de proyectos. Modelo número uno. ¿Lo ven? Entonces, del listado inicial, yo comienzo a comprender, y es por conocimiento ya propiamente de uno, por eso les digo, es importante que manejen muy bien la temática, que realmente estén comprendiendo lo que están estudiando como gestión de proyectos, porque esta integración la hace uno desde el punto de vista deductivo, precisamente. O sea, por lo que yo aprendí. Entonces, estos tres elementos los puedo relacionar con el tema gestión. Proyectos no se relaciona con gestión porque proyectos por sí mismos es una entidad independiente. Es que proyectos no puede ser una subcategoría de gestión porque los proyectos no están subrogados a la gestión. Más bien la gestión subroga propiamente a los proyectos porque es la que depende de cómo son los proyectos. Pero por naturaleza es mejor colocarlo como si fueran dos categorías completamente distintas, porque cada una va a tener elementos de estudio. Ahora, la pregunta importante, ¿esto cubre todo el proyecto? Para mí sí, vean que sí lo cubre. Estamos hablando de todos los elementos causales que están introducidos acá y además estamos hablando de los elementos propiamente relacionados con las categorías principales. ¿Ocuparían algo más? Durante el proceso puede ser que ocupen algo más, pero inicialmente esto cubre la relación. Relación con las causas, los objetivos, todo están cubiertas aquí. Modelo número uno. Modelo número dos. En el modelo número dos, podríamos decir, podríamos tener una categoría donde yo paso prácticas acá, creamos una nueva línea aquí
metemos recurso humano acá y podemos meter otra línea acá, que es la de indicadores. ¿Y por qué los tres, aunque diga indicadores de desempeño? Porque son tres elementos relacionados propiamente que son desde la gestión, porque la gestión es la que precisamente mide el tema del desempeño. Alguien lo puede justificar de esa manera y tampoco hay ningún problema. Ustedes saben que más bien, bueno, ahorita acomodo esto para hacer un tercer cuadro. Voy a dejarlo así por el momento porque sale una tercera variable que también es válida. Entonces, estos tres elementos son gestión de proyectos. Todos estos son de gestión de proyectos. Marcos de referencia lo dejo como una categoría, pero como la organización no sabe todavía qué y las características de los proyectos todavía no están completamente definidas, entonces yo podría decir marcos con enfoque predictivo y marcos con enfoque ágil. Perfectamente. Dejarlo así ahorita de manera genérica. Durante el desarrollo del proyecto, veremos que si entonces el tema es más predictivo, entonces aquí lo que van a aparecer son los nombres de los marcos predictivos. Entonces sería una categoría propensa a tener un cambio. Y no hay ningún problema en eso, porque serían las categorías que más bien son inductivas como resultado de la investigación que me va dando entonces por dónde. Pero como ahorita todavía no tengo claridad de si los proyectos cumplen con A o con B como característica, entonces todavía lo dejo de una manera un poquito más abierta. Y perfectamente podríamos dejar proyectos de la organización sin ninguna subcategoría. No es pecado. Una categoría no necesariamente tiene que tener subcategorías. Porque si yo le coloco una única subcategoría a esta categoría, entonces en realidad yo no ocupaba subcategorías, porque la subcategoría en realidad es la categoría, lo que yo quiero estudiar del elemento. Segundo modelo. ¿Cómo van? Que les brinca el ojo. Los Los dos, dos ojos. Ok. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que esta era como la parte más filosófica de todo el tema? Ya van entendiendo por qué es filosófico. Porque es un tema de interpretación de conocimiento de uno. Aquí ustedes se están enfrentando a ustedes mismos. Ese es el gran punto. Y entonces ustedes mismos están comprendiendo ustedes. Tercer modelo. El tercer modelo podríamos dejar gestión de proyectos. Saquemos el de recurso humano y lo ponemos por otro lado. Pongámoslo por acá. Nos traemos marcos de referencia y lo ponemos aquí. Hacemos la gestión de proyectos con estos tres, porque los tres también los puedo relacionar. Proyectos en la organización lo dejo como una categoría. Y recurso humano, digamos que me lo traigo aquí porque también tengo la idea, o por ahí también revisando, aunque no está en una causa, pero yo sé que es un tema que ocupo trabajar, está el tema de recurso tecnológico para el soporte de la gestión de proyectos. Y estos dos elementos, recurso humano y recurso tecnológico, lo podemos denominar capacidades organizacionales. Y entonces ahí surge el concepto de capacidades porque hay dos elementos relacionados con el tema de capacidades. Voy a jalar el cuadro para abajo. Y entonces estos dos los combino y me vuelven a quedar tres categorías, una sin su categoría y los otros una con dos, otra con tres. Cosas que quiero que vayan entendiendo. ¿Por qué no uno no agrega 30.000 causas al problema? ¿Qué pasa si ustedes comienzan a exagerarse en el problema por tratar de hacerlo más grande y decir que todo está mal y comienzan a agregar un montón de elementos y terminan, no sé, con 10, 20 causas? ¿Qué pasaría a nivel de construcción de categorías? Sí, profesor, hacen muchos porque es Eh, se- exponencia.
Ese es el punto. Por eso que nosotros trabajamos también un modelo 3 que nos demuestra que es multifactorial el problema, porque tiene fundamento y que son varias cosas que están provocando el problema, pero tampoco tan amplio, porque si lo pidiéramos así, todo lo que provoque el problema, y en qué momento ustedes terminan de atender ese bendito proyecto, ¿verdad? No es la idea tampoco. Entonces, por eso es que ahí es un primer elemento, saber trabajar cuáles son las causas principales, que son las únicas que nos interesa realmente demostrar a nivel del problema. Ok, con eso considerado, el siguiente punto es, ¿hay una cantidad de categorías? No, no hay una cantidad de categorías, pero aquí el punto y la medida es, agreguen las categorías que sean necesarias y que cubran el proyecto como tal. Esas son las categorías que ustedes tienen que agregar. Las que vean que son necesarias, pero que ya con esa conceptualización que estamos agregando, estamos cubriendo el proyecto en su totalidad desde la visión del problema y causas. Normalmente, ¿qué pasa? Normalmente un proyecto puede tener dos categorías. A veces tiene dos y con sus subdivisiones. A veces tiene tres y sus subdivisiones. Yo lo que sí les digo es que si en el momento dado ustedes comienzan a ver y están trabajando 7, 8 categorías, yo agarraría, le meto el freno de mano y me detengo un momento a ver qué es lo que estoy haciendo. Porque si ustedes tienen 7, 8 categorías aquí, se van a morir. Así de simple. No hay un número ideal, pero yo lo que les digo es calculen entre 3, 4 categorías máximo. Por cada categoría establecer de 2 a 3 subcategorías máximo. Que en la suma total de su categoría no tengan más de 10 subcategorías, porque si no se van a morir haciendo el proyecto. Porque a cada subcategoría, recuérdense que yo después les tengo que hacer al menos 1 o 2 preguntas generadoras, y esas preguntas generadoras son las que después yo voy a ocupar para construir propiamente la parte de las herramientas. Y es que ahí es donde va el tema, vean. Voy a agregar aquí el cuadro, le voy a hacer un poquito la letra más pequeña a esto. Ahí, por ejemplo, digamos en este más pequeño. Yo le tengo que poner, digamos, aquí la pregunta generadora y véanlo de esta manera. La primera pregunta es, por ejemplo, en prácticas actuales sería, ¿cuáles son, no, cuál es valor que aportan las prácticas actuales en gestión de proyectos a la organización? Esa es la pregunta generadora, es esa pregunta que me da más valor. O sea, lo que realmente me va a dar un valor hacia mi TFG. ¿Cuál es el valor que aportan las prácticas actuales en la gestión de proyectos? La pregunta es esto, ¿esto se puede medir directamente? No, eso no se mide directamente, eso es una percepción de valor, pero esa percepción no es una pregunta únicamente en una entrevista. Esa pregunta genera ahora, hay que construir en una encuesta, por ejemplo, cada herramienta, preguntar, por ejemplo, cuál es el grado de utilización de tal herramienta. Voy a poner ejemplo, el ejemplo de Miguel. Que había hecho ahí de manera, ¿cómo se llama? Metafórica con el ejemplo de Miguel. Miguel hizo esa herramienta de costo. Una pregunta que entonces yo hago es sobre la herramienta de costo, le digo a todos los directores de proyecto. ¿Cuál es la utilidad o cuál es el grado de utilidad que tiene la herramienta de costos actualmente desarrollada? Califíquemela de 1 a 5. Entonces todos los directores ponen 4, 3, otros podrán decir no la conozco. Si no la conozco y es una entrevista, es un focus group, se la muestro. Entonces la persona la puede ver ahí y me puede dar un valor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el grado o qué tanto utiliza la herramienta? O más bien, ¿cuál es el aporte que la herramienta le da? Esa es otra pregunta dentro de la entrevista o dentro de la encuesta. Ya sería una pregunta abierta. Esos dos elementos combinados, junto con que tal vez lo apliqué en 2 o 3 herramientas distintas, es el análisis de contenido que yo hago y con eso establezco el valor. Así se respondería esa pregunta generadora. Ven que no es la pregunta de la herramienta, es la pregunta que me orienta después la construcción de herramientas. Yo creo que yo voy a guardar este ejemplo para cuando les explique herramientas, y este sí lo voy a guardar,
con el fin precisamente que ustedes vean esa relación. Pero entonces van entendiendo que si yo también en sus categorías, y esa pregunta de Noelia, yo sé por dónde va el sentido porque asusta, y dice, obviamente, si ya tienen 12, 13, 20 subcategorías, no sé cuántas preguntas van a responder y eso se vuelve monstruoso. Entonces, ¿cuál es lo que yo siempre recomiendo? No pasen de 10 subcategorías, que eso significa tener a lo mucho 4 categorías, tal vez con 2 o 3 subcategorías por cada uno. Pueden trabajarlo hasta con 2 subcategorías, sí. Por ejemplo, Donald es muy especialista en poner un proyecto con 2 subcategorías nada más. Digo, con 2 categorías y tal vez 3 o 4 subcategorías. Y cumple, porque abarca toda el alcance del proyecto. Que el alcance lo vemos desde la parte de los objetivos y desde la parte de causas. ¿Lo ven? ¿Más dudas, consultas? ¿Asustados? Enredados, pero ahí vamos. Bastante filosófico era el tema, más que realmente algo como tangible. Creo que Por- tal vez lo que yo pienso es que, digamos, creo que uno está acostumbrado a ser un poco Cuadrado. más marcado, más cuadrado, se pusiera la palabra. Entonces uno dice, ok, yo comienzo a pensar y para mí abarco el proyecto, pero puede llegar mi tutor o, bueno, usted como profe y decir, no, Miguel está perdido y esto no vale. Entonces, queda esa incertidumbre de cómo sé yo si voy bien. Ahí es donde tienen que trabajar bastante con su tutor. Por ejemplo, yo soy ingeniero, por eso se los dije desde el inicio, y yo creo que por eso Milton me tiene dando el curso, porque yo soy cuadrado. Pero el aprender de esto, ahí es donde uno aprende a tener la percepción, la sensibilidad y, ¿cómo es la otra palabra? La empatía de tratar de meterme en la mente de ustedes para tratar de entender qué es lo que están poniendo. Si ya definitivamente, ni haciendo ese ejercicio de empatía, tratando de entender lo que ustedes están poniendo, no lo comprendo, es porque ya definitivamente desde ese punto de vista mío, ya ahí sí ya estamos mal. Porque, por ejemplo, puede ser que no sea el modelo que yo hubiera hecho, pero si yo analizo, mira, si esto tiene relación con esto, sí, esto hace sentido acá. Mira, ¿en qué estaba pensando? Lo está pensando. Por eso la revisión de estos documentos no crean que toma 5 minutos. Es tratar de tener empatía para tratar de entender qué es el pensamiento de ustedes. Pero sí, definitivamente hay veces que ya uno se siente y dice, no, de primera entrada sabemos que no. Porque también ahí es donde uno ve que tampoco comprendieron el concepto. Y entonces al no comprender el concepto base, obviamente la formulación no va a ser correcta. Entonces no hay manera de cómo ajustarlo a un modelo. Y vean que saqué 3 modelos, en realidad se pueden sacar hasta 4, 5 diferentes. Entonces, aún cuando yo soy bastante cuadradito, porque esa es la formación de uno, como tal, vean que hasta para la parte de diseño eléctrico, por ejemplo, de una casa, un comercio, hay métodos que establece la normativa y por eso en Costa Rica hay una normativa, porque somos así de cuadrados que tiene que ser con la normativa, que no hay otra manera. Entonces, vean que esto le explota a uno la mente. O sea, yo soy muy franco, cuando yo comencé a entender esto, que no fue en la universidad, sino ya cuando uno comienza a ser profesor, que eso estoy hablando de hace más de casi 18 años, y comienza uno a formarse en esto, ese enfoque realmente investigativo, la mente le cambia a uno la estructura y el paradigma que tienes de la formación base. Por eso no me preocupa ni me asusta, porque no los estoy haciendo metodólogos. No me interesa que sepan de metodología. Es la comprensión de lo que ocupan aplicar. Eso es lo que más me interesa en este momento. Nada más. No lo van a Profe, aprender a la primera, pero sí, obviamente, cuando vayan viendo el video y van a hacer el ejercicio. Dime. profe, ¿usted nos podría explicar nuevamente el uso de las categorías dentro de la investigación, digamos, viéndolo como ya macro en el trabajo? ¿Para qué nos van a funcionar las categorías? Me devuelvo nuevamente aquí. ¿Te acuerdas el ejercicio que hice aquí? Ujú. Eso. Ese es lo primero, porque este es el elemento de estudio. Si yo definí la categoría y quiero estudiar el recurso humano porque me surgió como un elemento, por ejemplo, en el tema de la causa, como un elemento de estudio, es porque significa que yo tengo una debilidad con el recurso humano.
Entonces, el recurso humano es un elemento que voy a tener que estudiar, que por ejemplo en la fase uno diagnóstica, yo estudiaría el tema del recurso humano como un elemento para obtener como resultado ¿qué? Un diagnóstico de competencias y habilidades. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, tener ese diagnóstico de competencias y habilidades en función de su solución? ¿Para qué es importante saber las Mm, capacidades que tiene el recurso humano, ya que usted lo planteó como un elemento causal, digamos, en el problema? Obviamente no estoy hablando de su problema, pero estoy hablando del ejemplo. Si yo lo puse en el ejemplo y puse como una causa el tema del conocimiento, el recurso humano, entonces en la fase uno eso me da un diagnóstico de las competencias y habilidades, porque es importante ese término o ese resultado dentro del tema de la solución. Para conocer el estado actual antes de plantear una solución. No, ya aquí tengo el diagnóstico. ¿Para qué ocupa saber usted ese diagnóstico ya propiamente cuando esté haciendo la solución? Usted llega a la solución, ya tiene estos diagnósticos, pero centrémonos en el tema de recurso humano. Entonces, usted está haciendo la solución. ¿Por qué le es importante saber las competencias y habilidades del recurso humano cuando está planteando la solución? Porque es la base, profe. De ahí yo puedo proponer las mejoras o lo que sea necesario con fundamento de lo que tiene la organización en ese momento. No. Porque si usted sabe hasta dónde llega el grado de complejidad de la solución que puede proponer. Porque si usted no tiene este diagnóstico, usted puede venir a la solución y plantear, usen los 47% procesos del PEMBUG y ahí viene qué va a pasar. De nada va a servir porque la gente no tiene las competencias para manejar los 47 procesos. Entonces, este elemento o resultado de estudio que surge porque dentro del elemento causal y estudio de categoría fue estudiemos las competencias del recurso humano, me da un dimensionamiento también de qué tan compleja puede ser la solución. Entonces ahí es donde yo determino que la solución puede ser que no sea necesariamente tan compleja, sino que la solución más bien la tengo que hacer lo más sencilla posible para que tenga un grado de utilidad para las personas. Y con ese ejemplo de recurso humano le respondo el resto de las categorías porque todos estudian. Esa es la importancia que tiene dentro del proyecto. Cuando ustedes llegan a establecer la solución, el haber estudiado todas las categorías les ayuda a dimensionar la solución y los elementos y pasos que después tienen que continuar para que esa solución realmente sea tangible. Y entonces el estudio de las categorías nos da el fundamento base para poder justificar el tipo, tamaño, complejidad, estructura de la posible solución que ustedes están proponiendo. Si las categorías no existieran y lo hacen a la libre, entonces pasa como pasa en otras universidades que dicen, ah, es que el problema que tiene la organización es que no cumple con el PMI. Y entonces simplemente ponen, las soluciones apliquemos los 47 procesos del PMI. Felicidades, porque es una universidad que está casado con el PMI y todo lo tiene que defender desde el PMI, pero ese no es el modelo que nosotros usamos. El modelo que nosotros queremos es que ustedes hagan soluciones realmente personalizadas a lo que la empresa ocupa. Entonces ahí es donde viene la importancia de estudiar o hacer los proyectos de investigación bajo el uso de categorías en este caso, porque es lo que después me ayuda a fundamentar la solución como tal. Y cuando yo voy a construir las herramientas de investigación, entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que yo voy a investigar? Lo que vas a investigar son las otras categorías, que fue el ejemplo que puse. Cuando yo vengo aquí al cuadro, por ejemplo, y ya comienzo a establecer las preguntas generadoras, ¿de dónde cree que sale la estructura y las preguntas de las diferentes herramientas de investigación? Tratando de responder las preguntas generadoras. Por eso les digo, la otra semana voy a guardar este ejemplo para cuando hagamos el ejemplo de cómo construir una herramienta de investigación, entonces vayan entendiendo el valor que tiene. Y esa pregunta generadora existe porque está asociada a una categoría. Si no existieran categorías, ustedes no tienen preguntas generadoras de investigación. Gracias, profe. Con gusto. O sea, todo el documento digamos, en su perspectiva metodológica está amarrada, completamente está amarrada. No hay manera en que una cosa se pueda hacer sin tener la otra. Bueno, como diría alguien, se podría hacer, pero no es lo que debería hacerse. Porque si lo hacen saltándose partes, entonces son investigaciones que no tienen fundamentos.
¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? No, profe, todo como el agua del estero. Ok, ya me lo dijo todo. Los que no saben cómo es el agua del estero. Está buenísimo. Eso es como se pone el agua cuando uno va a ir a sacar piangos del estero. Exactamente, profe. Así. Yo creo Ok. que se van aclarando cuando ya baje el agua. Cuando Cuando baja ya el uno lo agua, empiece a redactar, ya. y No. cuando baja el agua se da cuenta que lo está esperando el cocodrilo ahí metido dentro del manglar, nada más. Eso es todo. Esperemos que no sea así. Ok, de acuerdo. Bueno, estamos muchachos esta parte. Entonces voy a parar grabación para iniciar.